El debate sobre la inmigración se ha tomado de alguna manera la discusión pública en los últimos días. Vamos a conversar al respecto con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelich. Branislav, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál es el enfoque que habría que darle a esta discusión sobre inmigración? El debate público se ha puesto en relación y está mezclando debate. Aquí lo importante es separar el debate de la política, podríamos decir, criminal con la política migratoria. Las dos cosas son debates diferentes y cuando se mezclan tenemos en realidad algo que no junta ni pega. Por ejemplo, atribuirle a los migrantes una tasa alta de delito y que por un fenómeno migratorio la política criminal tiene que adaptarse y tiene que combatir específicamente a la población migrante. Eso no es así. Algunas de las cosas que se han dicho, por ejemplo, que en el caso de que un extranjero sea sorprendido cometiendo un delito, aunque no haya todavía un juicio que lo declare culpable, él debería ser expulsado de inmediato. En primer lugar, ¿qué ocurre hoy en Chile en ese caso? ¿Y eso se podría llevar a la práctica? ¿Es respetuoso con los derechos humanos de esa persona? Bueno, lo que hay que aclarar es que una persona, independiente que tenga una condición migratoria regular o irregular, es una persona sujeto de derecho. Por tanto, sus derechos se le tienen que ser reconocidos y respetados, entre ellos el debido proceso. Hoy, cuando una persona en condición migratoria irregular, sea porque entró por pasos no habilitados o se le venció su visa, puede ser expulsada de manera administrativa, y eso ocurre frecuentemente cuando una persona es aprendida en condición irregular y es expulsada. Eso se hace, independiente o no que haya cometido un delito. También es una infracción el ingreso ilegal al país, por tanto pueden ser expulsados. El solo hecho de estar en el país sin los papeles correspondientes, sin una situación regular, es motivo de expulsión. Sí, una expulsión administrativa, como se conoce. ¿Por qué otros casos puede expulsarse administrativamente una persona? Bueno, en general en la condición migratoria, cuando la condición migratoria no es regular, eso implica visas visas de turista trabajando, vencimiento, ingreso irregular, etcétera. Eso es de manera administrativa. Ahora, también existe una forma de expulsión judicial, que eso existe. Cuando una persona con residencia irregular comete un delito y la pena no excede los 5 años, el juez puede conmutar la pena por expulsión. Y es una expulsión que dura 10 años. La persona migrante en condición irregular no puede volver en 10 años. En ese caso tiene que haber una condena judicial. Tiene que haber una condena. Okay. Por tanto, cuando se pone en la opinión pública aquello, eso existe. Eso existe. Ahora, ¿la ley actual deja espacio para arbitrariedades en términos de lo que ocurre con una persona un extranjero que se encuentra en el país, o resguarda adecuadamente los derechos? Bueno, la normativa chilena en materia migratoria es una normativa que se hace en la Guerra Fría, por tanto tiene otras consideraciones de seguridad, de lógica, otros enfoques. No reconoce el fenómeno migratorio moderno como un fenómeno que es inevitable. Chile está sometido y está en un contexto global donde la migración no es algo opcional, la migración existe, por tanto la ley está pensada en otro enfoque y la ley también le da potestades amplias que pueden ser usadas de manera arbitraria por las autoridades correspondientes, las autoridades migratorias. ¿Cuáles son esas facultades o por qué se puede actuar de manera arbitraria? Por ejemplo, las devoluciones en puerto de entrada. Ocurre, por ejemplo, en los pasos del norte, donde cuando no se acreditan ciertos requisitos tales como dineros, cartas de invitación para ciertos ciudadanos o ciudadanas nacionales de otros países, se puede devolver en puerto de ingreso. Eso también se presta también para arbitrariedades. Como es tan amplio esto, algunas veces hemos tomado conocimiento, que esto no es una política sistemática, pero hemos tomado conocimiento de casos donde por la apariencia física, por la nacionalidad, incluso por el color de piel, se le exigen más requisitos o se le ponen más trabas de ingreso a las personas en los puertos de ingreso. Eso, por ejemplo, es una arbitrariedad. ¿Hay discriminación? ¿Hay racismo, por lo tanto, en algunos casos al menos en ese ingreso? Cuando se discrimina en razón de raza, efectivamente hay racismo, y esos son casos aislados que el Instituto ha conocido y está trabajando con las autoridades correspondientes, con la Policía de Investigaciones, también para poder evitar eso. Por ejemplo, en el norte, que es una frontera muy dinámica, sobre todo con Perú, Arica-Tacna, se ha realizado trabajo de sensibilización en el complejo fronterizo de Chacayuta. Y esas son medidas positivas para erradicar la discriminación. Sin embargo, aquí lo que hace falta son dos grandes cosas. Una normativa
acorde a los nuevos tiempos, y también una política integral intersectorial. Aquí no hay una autoridad migratoria que coordina todos los servicios, porque la migración no solamente afecta el Ministerio de Interior, la Seguridad Interior, afecta el trabajo, afecta la salud, afecta a otras áreas. Y esa normativa moderna, digamos, ¿qué factores fundamentales debería incluir? ¿Qué es lo principal que debería cambiar en una ley de migración que ya no tenga la lógica de la Guerra Fría con 1975, sino que tenga la realidad actual? ¿Cuál es el principal cambio que está pendiente? Bueno, desde el punto de vista de los derechos humanos, que es la competencia que radica en el instituto, uno no puede definir soluciones únicas, siempre sea un abanico, dentro del marco de las diferentes posibilidades que el Estado, en este caso el Ejecutivo y el Congreso, puede adoptar. Es bastante amplio, pero siempre tiene que estar enfocado al respeto de los derechos humanos, tiene que contener cláusulas de debido proceso, tienen que respetar los derechos de las personas, incluso en condiciones irregulares. Y además también tiene que propiciar la regularización de la persona. Aquí existe una falacia que muchas organizaciones de migrantes y pro-migrantes lo han puesto sobre la mesa. Acá, poniendo más barreras de ingreso, la migración no para, simplemente se convierte en irregular, en ilegal. Y eso genera perjuicios para la persona que está sustraída del Estado de Derecho, porque no se atreve a ir a los lugares para denunciar delitos, porque si denuncia delito, lo pueden tomar detenido, lo pueden expulsar. Y, o sea, genera perjuicio a la persona, y también uno puede ponerse desde el punto de vista del Estado, porque no se pagan impuestos, no hay seguridad social, no hay salud. Por tanto, una política migratoria debería tender a reconocer un fenómeno que existe y dar una posibilidad de regularización. Hoy las posibilidades de trabajo de una persona migrante son pocas. Uno tiene que venir con un contrato de trabajo desde afuera para una visa sujeta a contrato de trabajo, y eso en ciertas faenas como agrícola o trabajo más puntuales son imposibles. Por tanto, las personas para hacer ese tipo de trabajo entran de manera irregular y trabajan en el mercado negro. ¿Y no es lógico que un país tenga ciertas normativas en base a las cuales, o ciertos requisitos para aceptar que una persona entre al país? ¿Desde qué punto o hasta qué límite, digamos, esas normativas son parte de establecer un orden o establecer un cierto requisito? ¿Y en qué momento ya comienzan a aplicarse normas que pueden ser atentatorias contra los derechos humanos? ¿Dónde está el límite entre esa regularización o ese orden y un atentado a los derechos humanos? Esa tenue línea es algo que se tiene que ir viendo caso a caso en la regulación concreta en el Congreso. Los estados ciertamente tienen que establecer regulaciones de ingreso mínimo, pero cuando nos ponemos como excesivas regulaciones y no dando espacio de regularización de ingresos, por ejemplo, una persona que quiere trabajar, es una persona migrante, es súper difícil hacerlo. Es súper difícil entrar. Se plantea la posibilidad de que entre con visa de trabajo y busque trabajo acá, pero en realidad, o sea, visa de turista, y la visa de turista se vence y ahí uno queda en la nada. O sea, uno tiene que atender a eso. Ahora, ¿cuál es la regulación concreta? Nosotros, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando se presenta el proyecto, que entendemos que no se va a presentar en este gobierno, lo cual es lamentable, vamos a estar viendo el detalle fino, porque no hay soluciones únicas. Siempre hay un marco donde uno se tiene que ir moviendo. Este en Chile es un debate que podríamos decir que es emergente, en otros países lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, es un debate bastante álgido que lleva tiempo y que ha dado alas también a posiciones populistas, en muchos casos xenófobas. ¿Estamos en peligro de que ocurra eso también en Chile? Como te decía al principio, cuando se mezcla la política criminal con la política migratoria, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque es sospechoso vincular la criminalidad con una persona por su color de piel, eso está superado desde hace siglos, y vincularla por una nacionalidad en común. Por ejemplo, hay estadísticas del Instituto, de la Fiscalía, de la PDI, Carabineros, Ministerio del Interior, Defensoría Penal Pública, donde dice, de este año, que el 1% de las personas detenidas son migrantes. O sea, son extranjeros, ni siquiera... O sea, son extranjeros, nacionales. Por tanto, la criminalidad, el 99% de los detenidos son chilenos. O sea, no tienen una cosa que ver con la otra. Hay que ser súper consciente y responsable en eso. Branislav Marlich, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Muchas gracias. Buenas noches.